El mundo en que vivimos es un mundo de imaginación, y la persona, a través de sus actividades imaginarias, crea las realidades y las circunstancias de la vida. Esto lo hace con o sin conocimiento. Las personas prestan muy poca atención a este regalo de valor incalculable, la imaginación humana. Un regalo que es prácticamente inexistente, a menos que se sea consciente de ello y se tenga la disposición de utilizarla. Todas las personas tienen el poder de crear la realidad, pero este poder está dormido cuando se cree que no existe, debido a que no se ejerce de manera consciente. Las personas viven en el corazón de la creación, la imaginación humana. Sin embargo, no saben lo que sucede en ella. El hombre es todo imaginación. Dios es hombre y existe en nosotros y nosotros en él. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación, es decir, Dios mismo, Blake. El mundo en que vivimos es un mundo de imaginación. De hecho, la vida misma es una actividad de la imaginación. Nada aparece o continúa la existencia para adquirir su propio poder. Los sucesos ocurren porque las actividades imaginarias lo crean, y continúan existiendo solo mientras reciben este soporte. El secreto de la imaginación, escribe Douglas Fawcett, es el más grande de todos los problemas cuya solución el místico aspira. El poder supremo, la suprema sabiduría, el supremo deleite son una mentira en la solución lejana de este misterio. Cuando el hombre resuelve el misterio de lo imaginable, habrá descubierto el secreto de la causalidad, y que es, la imaginación crea la realidad. Por lo tanto, el hombre que es consciente de lo que está imaginando sabe lo que está creando, se da cuenta cada vez más que el drama de la vida es imaginaria, no física. Toda actividad está en imaginación final. Una imaginación despierta trabaja con un propósito: de crear y conservar la imagen deseable, y transformar o destruir la indeseable. La imaginación divina y la imaginación humana no son dos poderes absolutos, sino uno. La distinción válida que existe entre las dos aparentes mentiras radica no en la sustancia con que ellos operan, pero sí en el grado de intensidad del poder operante. Por tanto, nos encontramos que actuando en alta tensión, un acto imaginario es un hecho objetivo inmediato. Por el contrario, con baja intensidad, un acto imaginario realizado es un proceso que lleva tiempo. Pero si la imaginación tiene una intensidad alta o baja, en el final, la realidad no objetiva es la que riega objetos como caprichos repentinos. Germán Kaiserlin, El Conde, el diario de viaje de un filósofo. Ningún objeto es independiente de imaginar en algún nivel o niveles. Todo en el mundo debe su carácter a la imaginación en uno o en varios niveles. La realidad objetiva, escrita por Fichte, se produce solo a través de la imaginación. Los objetos parecen tan independientes de nuestra percepción que nos llevan a olvidar que deben su origen a la imaginación. El futuro no será fundamentalmente diferente de las actividades imaginarias del hombre. Por lo tanto, el individuo que puede llamar a voluntad la actividad imaginaria cuando quiera, ya que las visiones de la imaginación son tan reales como las formas de la naturaleza, ese hombre será dueño de su destino. El futuro es la actividad imaginaria del hombre en su forma creativa. La imaginación es el poder creador no solo del poeta, el artista, el actor y orador, sino también del científico, el inventor, el comerciante y el artesano. Si se abusa en forma desenfrenada y desgarbada de la creación de imágenes de la forma obvia, hace que su abuso genere una esterilidad que roba al hombre de la riqueza real de la experiencia. Imaginar nuevas soluciones a los problemas cada vez más complejos es mucho más noble que huir de los problemas. La vida es una solución permanente de un problema no natural. Imaginar crea eventos. El mundo crea situaciones a partir de la imaginación de los hombres, comprende sin número creencias beligerantes, por lo tanto, nunca puede haber un estado perfectamente estable o estático. Los acontecimientos de hoy están obligados a alterar el orden establecido de ayer. Hombres y mujeres imaginativas desestabilizan invariablemente la paz preexistente desde la mente. No inclinarse ante los dictados de los hechos y aceptar la vida sobre la base del mundo exterior. Afirmar la supremacía de los actos imaginarios sobre los hechos, es poner todas las cosas en sujeción a estos mismos. Aférrese a su ideal en su imaginación.
Nada puede quitar de usted, pero sí su falta de persistencia en imaginar el ideal realizado. Imagínese solo esos estados que son de valor o prometen también. Intentar cambiar las circunstancias sin antes cambiar su actividad imaginaria, es luchar contra la naturaleza misma de las cosas. No puede haber ningún cambio afuera hasta que haya primero un cambio en su imaginación. Todo lo que haces, sin la compañía de un cambio de imaginación, es arar en tierras áridas. Imaginando el deseo cumplido produce una unión con ese estado, y durante esa unión se produce un cambio de comportamiento de acuerdo con su cambio imaginario. Esto muestra que un cambio imaginario dará lugar a un cambio de comportamiento. Sin embargo, las alteraciones ordinarias de la imaginación, a medida que pasan de un estado a otro, no son transformaciones, porque cada una de ellas sucede tan rápido que pueden tomar una dirección contraria. Pero cuando un estado crece de manera estable como para convertirse en su estado de ánimo constante, o en una actitud habitual, es cuando ese estado habitual define su carácter, y esa es la verdadera transformación. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se consigue la verdadera transformación? Si lo quieres averiguar, mira el vídeo que te ofrecemos a continuación y empieza a manifestar tus sueños.